Hola, buenos días, ¿cómo están todos los amigos de mi canal? Bueno, seguimos lamentando todo lo que está ocurriendo en Perú. Ya van 18 muertos, se han sumado 8 muertos el día de ayer en Ayacucho, en el departamento de Ayacucho del Perú. Y bueno, siguen las protestas, sigue toda una insurgencia popular y sigue el gobierno con la intención de no dar brazo a torcer a las demandas del pueblo, que es precisamente que renuncie la presidenta, que se libere a Pedro Castillo y que se elimine, que se cierre el Congreso, ¿no? Para que haya una nueva asamblea constituyente, ¿no? Entonces, obviamente, no quieren entender de que esa es la única solución ahorita al país, ¿no es cierto? Para que solucione todo el problema que se está viviendo y que ella es realmente indignante y va a quedar en la historia y no solamente va a quedar en la historia, sino que seguramente en algún momento todas esas personas que ahorita están ejerciendo el gobierno en el Perú van a tener que pagar todas las culpas que tienen de las muertes que se están produciendo y seguramente terminarán en la cárcel como terminan todos los dictadores, ¿no? Es curioso de que se le acusa a Pedro Castillo de intentar ser un dictador cuando la que está actuando como dictadora efectivamente con 18 muertos ya sobre su cabeza es la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Entonces, bueno, pero seguramente eso va a llegar, ¿no? Esa nueva, esa justicia, ¿no? Para los que han actuado como están actuando en el Perú. Bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que está pasando allá. Y bueno, mientras tanto, aquí en La Paz, hablarles de que en esta semana y la semana anterior se ha producido como una crisis en el gobierno municipal por el tema de una ordenanza municipal relacionada a las nuevas construcciones, ¿no? Habilitar nuevas zonas en la ciudad para construcciones de edificios de 10, 15, no sé, 40 pisos, ¿no? Eh, Era una ordenanza que evidentemente estaba atendiendo a las necesidades de unos grupos de constructores que normalmente se hace a través de la corrupción, ¿no? Han logrado que ciertos concejales promulguen esta norma, ¿no? Obviamente esto ha entrado en contradicción con el alcalde, que no quería que se promulgue esta norma. Hay una crisis. Muchos de los que eran concejales del partido del alcalde ya no lo son porque han estado a favor de esta ordenanza y al final lo que ha sucedido es que han tenido que retrotraerse porque los medios de comunicación sobre todo y en las redes sociales no ha habido respaldo a esa ordenanza, sino se ha atacado totalmente a esa ordenanza, ¿no? Cosa extraña, ¿no? En Bolivia porque en realidad los que han estado en contra de la ordenanza han sido los concejales del MAS, ¿no? Que normalmente los medios de comunicación no están con el MAS, ¿no? Y ahora un poco se produce como una alianza entre Iván Arias, que es el alcalde, que en realidad está ahí porque ha construido su propio partido, que es Por el Bien Común Somos Pueblo, para las elecciones de alcalde, en unión con Unidad Demócratas, que es de Rubén Costas de Santa Cruz, ¿no? Es decir, es como una coalición pitita, digamos, que se habría formado ahí, incluso con Rafael Quispe, que también era de Unidad Demócratas, y se han llegado a estas elecciones y han ganado la alcaldía y han tenido sus concejales, pero ahora con toda esta crisis por el tema de las construcciones, más bien este alcalde se está alejando de Rafael Quispe y se está acercando más bien a César Dolweiler, que era el candidato a la alcaldía por el MAS, y se está acercando a los concejales por el MAS, ¿no? Entonces, bueno, todos son los vaivenes de la política, ¿no? En La Paz, ¿no? Y eso demuestra, obviamente, una inestabilidad política, pero que tiene que ver con unas motivaciones económicas, que es de lo que yo quería hablar. Es decir, nuestra ciudad vive prácticamente de tres cosas: el comercio, la minería y la agricultura en el sentido de la hoja de coca, ¿no? Esas son las tres economías: minería, hoja de coca y comercio, las que manejan o las que permiten que la ciudad exista prácticamente, ¿no? Pues sobrevive esta ciudad. Y obviamente si nos fijamos, son los mismos sectores que desde hace 500 años tenemos vigentes en el país, no solamente en esta ciudad, sino en todo el país, ¿no? Vivimos siempre de un modelo económico extractivista, sacar minerales para vender afuera. El tema de la coca más tiene relación con el narcotráfico, ¿no? Con la cocaína, ¿no? Que tiene su propio mercado. Bueno, también es un mercado de exportación, ¿no?
pero es ilegal. Y el comercio, que es a los que todo el mundo se dedica, ¿no? Comercio, ¿no? Traer cosas de Perú, de Chile, tecnología, laptops, celulares, autos, de todo, ¿no? Y desde el que trae por los por las vías legales hasta el que hace contrabando, ¿no? Entonces, esas son la base de la economía de La Paz, ¿no? Y entonces hay gente, hay estos nuevos camiris, hay gente que está empezando a acumular cierto capital, ¿no? Y lo que pasa es que ese cierto capital que se empieza a acumular difícilmente se invierte en inversiones productivas, es decir, en manufacturas, en fábricas, ¿no? Que son lo que realmente promueven el desarrollo de un país. Si ustedes se fijan en el PIB de Bolivia y de cualquier otro país, la mayor parte del producto, es decir, de lo que se genera en el país, está generado por la manufactura, ¿no? Por el sector de manufacturas, es decir, de fábricas que producen productos acabados, ¿no? Eh, en cambio, la construcción, por ejemplo, es otro sector de la economía que no aporta al desarrollo del país, ¿no es cierto? O aporta poco. Creo que es el 3,5% del PIB lo que aporta la construcción a nivel nacional, ¿no es cierto? El 3,5% del PIB es solamente responsable la construcción es solamente responsable de ese 3,5%, nada más, ¿no? Entonces, no es así, no es cierto de que la construcción sea un sector que promueve el desarrollo de una ciudad o de un país, no es así, ¿no? Lo que pasa es, como digo, hay estos nuevos ricos, nuevas burguesías, nuevas y viejas, ¿no? En realidad, pero lo que pasa es que hay un nuevo sector de gente que está acumulando capital y que necesita guardar su dinero de alguna manera, invertirlo en algo seguro. Y la única manera es a través de la construcción, ¿no? Es una de las pocas maneras en que se puede invertir, porque como digo, ya no hay caso de hacerlo por otro tipo de inversiones productivas, ¿no? Y entonces es esa presión la que llega al Consejo Municipal y obviamente a través de procesos de corrupción se llega a una aprobación de una ordenanza municipal, ¿no? Y claro, eh, hay que entender que no es por buenas o malas gentes, ¿no? No es una cuestión de buena o mala voluntad, sino es una cuestión económica, en el sentido de que ese capital tiene que necesariamente ser invertido en algo. Y si tiene que ser invertido en algo, pues lo más seguro es que se convierta en edificios, en casas, en departamentos, ¿no es cierto? Para que de ahí tú lo puedas alquilar, tú lo puedas vender y tienes un retorno seguro de tu inversión, ¿no es cierto? Eh, entonces ellos no van a arriesgar ese capital, por ejemplo, en hacer un negocio, en poner un restaurante, en poner una fábrica de alimentos, en poner una fábrica de ropa. No, 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 porque todos esos emprendimientos son mucho más riesgosos, ¿no? Por la situación del país, por la economía del país. Entonces ellos no quieren invertir en eso y lo más seguro es invertir en construcción, ¿no? Pero claro, eso lleva a todo un conflicto porque eso lleva a incrementar el caos en la ciudad, que ya la ciudad de La Paz es un caos, pero aumentarlo aún más porque todos esos predios que geológicamente son inestables, que son un peligro construir ahí, con esta nueva ordenanza, por ejemplo, tendríamos que construir edificios allí, ¿no es cierto? Y eso obviamente puede provocar unos desastres muy grandes y si no lo provoca, provoca de todas maneras que todo los centros de la ciudad, bueno, no solo en el caso del centro, por ejemplo la zona sur, que ya es prácticamente centro también de la ciudad de La Paz, los edificios más grandes se construyen ahora en la zona sur, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, se hacine la gente, cada vez haya un hacinamiento mayor de gente en la ciudad y no haya mayores espacios. Además que esos espacios que se están ocupando, se estarían ocupando con nuevas construcciones, en realidad deberían ocuparse para espacio público, para áreas verdes, para parques, ¿no es cierto? Que eso es lo que necesita la ciudad, ¿no? Lo que pasa es que también hay una manera muy distorsionada de ver lo que es el progreso de una ciudad, ¿no? Normalmente estos concejales que han aprobado esta ordenanza tienen el argumento, un argumento bastante tonto, ¿no es cierto? Bastante simplista, de que una ciudad moderna es algo parecido a Nueva York, es decir, tiene que tener un montón de edificios y mientras más altos mejor, y eso es la modernidad y eso es el progreso, cuando sabemos, ¿no? Porque ya el mundo ha avanzado,
Eso ustedes pueden revisar en internet, por ejemplo, pongan cuáles son las ciudades donde tienen mejor calidad de vida, ¿no? Que es lo que queremos, mejor calidad de vida, en todo sentido, económico en todo sentido. Pues no son ciudades que se parecen a Nueva York, ¿no es cierto? No son ciudades, normalmente son ciudades pequeñas, por ejemplo, en el sentido de 1 millón, 2 millones de habitantes máximo, pero no como Nueva York, de 10, 20, o Sao Paulo, 30, o México, o Ciudad de México, 30 millones de habitantes, ¿no? No son esas ciudades las que tienen una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Son normalmente otro tipo de ciudades donde no se crece hacia arriba, es decir, no hay tantos edificios. No sé, ustedes van a ver Viena, Zurich, ese tipo de ciudades pequeñas en Europa, que son las que tienen mejor calidad de vida. No se caracterizan por tener los más grandes edificios del mundo, ni de Europa siquiera, ¿no es cierto? Son otro tipo de ciudades, hay otro tipo de, otra manera de entender el crecimiento en relación al urbanismo, ¿no? A las construcciones, ¿no? Ya cómo tiene que ser esa ciudad. Tiene que ser ciudad con espacios verdes, con vías para bicicletas, para peatones. Por ejemplo, hay problemas en la ciudad de La Paz. Uno de los problemas más graves es el agua, ¿no? Ya en 2016, 2017 nos quedamos sin agua varios meses, ¿no? Entonces, toda esa problemática, que es la verdadera problemática de la ciudad, no se toca, ¿no? Y se hace todo un lío por el tema de las construcciones, lo que irrumpe en el tema político, es decir, porque aparte del tema, digamos, de la ciudad y de todo lo que implica nuevas construcciones, también se ha roto la institucionalidad o el control político del municipio, ¿no? La estabilidad política del municipio, porque se supone que para que un municipio funcione políticamente, el alcalde tiene que tener su apoyo en el consejo municipal para que pueda legislar, para que pueda gobernar, para que pueda gestionar. Y ahorita ya no lo tiene, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces eso va en contra de la ciudad, ¿no es cierto? Todo se va a retrasar, todo va a ser un problema, ¿no es cierto?, de ahora en adelante. Entonces, ¿por qué nos pasa eso? Porque nuestra economía, ya digo, se basa en el comercio y la gente no puede, la poca gente que tiene algo de capital, no puede invertir en algo productivo. Y entonces genera estas presiones para invertir, por ejemplo, en construcción, ¿no es cierto? Cuando el municipio debería estar preocupándose en otras cosas, ¿no? Y un poco también es para ver el tema de cómo está constituido, por ejemplo, la dirigencia política de nuestra época, ¿no? Gran parte del Consejo Municipal viene desde la dirigencia de base, digamos, ¿no? Por ejemplo, Lourdes Chambilla es del sector de los gremiales, ¿no? Es dirigente de gremial. Pero ella tiene, en realidad, llega a la política porque él trabajaba, se dice que era mensajera de Rafael Quispe. Rafael Quispe, como hemos dicho, o bueno, no lo hemos dicho, pero ahora lo decimos, es el líder de Somos Pueblo, que es parte de esta alianza que lleva a Iván Arias a ser alcalde ahora de La Paz. Entonces, Lourdes Chambilla es aliada, digamos, de Rafael Quispe. Entonces, es a través de él que llega a su puesto de concejal. Y ella es una de las que está, obviamente, a favor de la ordenanza que permite mayores construcciones en La Paz. Eh, entonces, ella, por ejemplo, tiene una relación muy cercana con Harold Lora. ¿Quién es Harold Lora? Es el dueño de una empresa que se llama Las Loritas, que es una empresa constructora de edificios aquí en La Paz, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Harold Lora es el padrino de la hija de Lourdes Chambilla, padrino de colegio, de graduación, de bachiller, ¿no es cierto? Entonces tiene una relación muy cercana con Harold Lora, ¿no es cierto? Otro que tiene una relación muy cercana con Harold Lora es Pierre Chaín, ¿no? Que él vendió como dirigente del Club Árabe aquí en La Paz, en Bolivia. Tenían ellos una sede aquí en La Paz. Él le ha vendido esta sede, este predio, este terreno y bueno, toda la construcción de la sede a Harold Lora también, que es el dueño de esto de las Loritas, ¿no? De esta empresa constructora. Entonces ya tenemos dos concejales que tienen una relación muy directa con este señor que es de las empresas constructoras. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Es a través de un proceso de corrupción, ¿no es cierto?, que estas empresas constructoras llegan hacia los concejales y tratan de imponer, bueno, ordenanzas que obviamente vayan a favor de sus intereses, ¿no es cierto? Luego tenemos, por ejemplo, Lucio Quispe. Lucio Quispe es dirigente del transporte. Lucía Mamani, dirigente vecinal, ¿no es cierto?
Rafael Quispe, que no es concejal, pero que es el líder de Somos Pueblo y que también ha apoyado este tema de la ordenanza que permite construcciones. Él era dirigente del CONAMAC, ¿no es cierto? Y estaba en política también porque era de Unidad Demócratas, fue diputado de Unidad Demócrata de Rubén Costas, que es parte de la oligarquía de Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces todos ellos se van uniendo, ¿no es cierto? Y Oscar Soliano, que él es un político, es una persona que ha hecho carrera, digamos, dentro de la alcaldía, ha sido subalcalde de la zona sur y ha tenido otros puestos dentro de la alcaldía hasta llegar al puesto que ahora tiene de concejal, ¿no es cierto? Bueno, toda esa gente eh, se va reuniendo para respaldar. Ellos no son exactamente los constructores, ¿no es cierto? Pero representan a esa fuerza que digo que necesita construir. Ellos mismos lo dicen. El problema para ellos de La Paz es que, claro, solamente pueden construir ciertos grupos de constructores que están con el alcalde, digamos, estarían con el alcalde. Y lo que ellos están tratando de hacer con la ordenanza es ampliar esa posibilidad a otros grupos de constructores, que son estas nuevas capitales que hay, ¿no es cierto? Y que también quieren tener su parte en la construcción en la ciudad. Y ellos están como representando esta nueva emergencia de pequeñas burguesías constructoras que necesitan ese espacio para construir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando en la ciudad, ¿no es cierto? Y entonces, como pueden ver, el tema, más allá de la corrupción o no, es el tema económico, ¿no es cierto? No puede ser que nuestra ciudad, nuestro país en general, no, no tenga inversiones productivas, ¿no? Y todo se concentre en inversiones que son totalmente negativas, que no van a producir el crecimiento de la ciudad. Además hay entre esta gente eh, que no es mala en sí, digamos, ¿no? Pero el, el problema también es una visión muy corta, ¿no? Del horizonte de desarrollo de la ciudad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos dicen, no, es que debemos promover las construcciones y debemos promover, ellos dicen, las diversiones nocturnas, ¿no? Como forma de atraer al turismo. Hay que tener más bares, más discotecas para atraer al turismo. Entonces, ahí están reflejando ellos una forma de ver el desarrollo muy negativa, ¿no es cierto? Yo creo que en ningún lugar del mundo, o debe haber obviamente lugares que se dedican a hacer ese turismo de farra, de alcoholismo, de drogadicción, ¿no es cierto? Seguramente aquí hay, pero yo no creo que sean los lugares más prósperos, ¿no es cierto? Seguramente, por ejemplo, la gente que viaja a Europa, por ejemplo, ¿no? No va necesariamente para emborracharse, para drogarse, ¿no? Para bailar, sino va a ver toda la parte cultural, ¿no es cierto? Va a ver los museos, los edificios, las construcciones, ¿no es cierto? La Torre Eiffel, ¿no es cierto? Esas cosas, ¿no? Las ruinas del Imperio Romano, esas cosas, ¿no? Entonces, van por la cultura, ¿no? Y van por ver la forma de vida, ¿no es cierto? Que normalmente es un poco mejor de la que tenemos nosotros acá, ¿no es cierto? Entonces, el turismo no necesariamente tiene que ser en el sentido de farra, fiesta y vida nocturna, ¿no es cierto? Como lo están planteando ellos, ¿no? Y eso lo plantean, yo digo por ignorancia, porque no pueden tener otro horizonte de perspectiva de lo que puede ser una ciudad, nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y sin embargo así se lo plantean, ¿no? De todas maneras, hay, como vemos, una llegada de nuevas representaciones hacia las instituciones políticas, ¿no? El gobierno municipal en este caso, ¿no? Hay gente nueva que sale de los gremiales, de los transportistas, ¿no es cierto? De las juntas vecinales, ¿no? Que llega a esos puestos de decisión. Lo triste es que llegan, pero en lugar de trabajar para la gente, ¿no es cierto? Para el pueblo, eh, terminan siendo instrumentos de los pequeños nuevos capitales que están emergiendo, ¿no? Y que necesitan apoyos de esa institucionalidad. Y eso no es nuevo. Es decir, esta corrupción que pasa no es nada nuevo. Esto siempre ha pasado.
Y un ejemplo incluso lo podemos tener dentro del mismo consejo con Roxana Pérez del Castillo, que es concejal también de, de La Paz. No en ella específicamente, pero para que se den cuenta cómo históricamente estamos funcionando, ¿no? El padre de ella fue funcionario también, ya muerto el señor, fue funcionario de un ministerio en la época de Banzer, si no estoy mal, en la segunda presidencia de Banzer, fines de los 90, ¿no? Y bueno, ese señor fue hallado con hechos de corrupción, fue condenado bueno, no sé si condenado porque ya había muerto, me parece, pero se emitió una sentencia por la cual se tenía que devolver no sé cuántos cientos de miles de dólares, ¿no es cierto? Por corrupción, ¿no es cierto? El abuelo de ella, es el padre de este señor que cometió actos de corrupción en los noventas, el padre de él también fue político y fue ministro de Asuntos Campesinos durante el primer gobierno de Hernán Siles Suazo en los años 50. Entonces, hay también en nuestra política representación de estas viejas oligarquías relacionadas con la política que también tienen su historia de corrupción, ¿no es cierto? Porque en su momento también lo fueron así. Entonces, no importa tanto la extracción social, la clase social de donde vengas, eh, este hecho de la corrupción es muy normal, ¿no es cierto?, en nuestras instituciones, ¿no? Y ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces, eh, y el problema también está en que nuestras dirigencias, las dirigencias de juntas vecinales, de transportistas, de gremiales, etcétera, que están, por ejemplo, ahorita representados en el Consejo Municipal, en realidad son este tipo de dirigencias tipo liderazgo, ¿no? En el sentido de que son gente aparte del resto, pueden provenir del mismo sector, pero se separan del resto y generan ese liderazgo y nada, su relación es totalmente funcional, ¿no? Y clientelar, digamos, con esa base, ¿no? Entonces no hay una relación realmente integral, digamos, ¿no? Entre ambas, ¿no? Orgánica, entre ese dirigente y su base, ¿no? El dirigente está por su lado y al final, ¿en qué terminan esos dirigentes? Aprovechándose de su puesto, en este caso de concejales, para ganar algo para ellos también ellos construir tal vez su propio edificio también y tener su capitalito ahí invertido en el edificio. Y con la gente que hace, como lo están haciendo ahora muchos de estos concejales y concejalas, regalar juguetes a los niños, por ejemplo, por Navidad, ¿no? Entonces termina en eso su relación con la comunidad, ¿no? Unos van, se visten de Papá Noel y empiezan a regalar juguetes, otros no, son un poquito más sofisticados y tienen una fundación y hacen lentes para los niños, cosas de esas, ¿no? Entonces, esa es la relación de los políticos, ese es el tipo de políticos que se está produciendo en nuestro país, ¿no? Eh, gente que se aprovecha de sus bases para llegar a un puesto en una alcaldía, en un gobierno departamental o en el gobierno nacional y a partir de ahí lucrar para su propio beneficio y dar algunas dádivas para el resto, ¿no? Y mostrar de que, bueno, todavía está presente, comparte con ellos, ¿no es cierto? Hace una preste, es padrino de algo, está ahí, digamos, ¿no? Pero en realidad no hace nada para mejorar de fondo y de base la economía de la ciudad y la economía de la gente, ¿no? Llama la atención que en todos estos, en las argumentaciones que ellos hacían a favor de esta ordenanza municipal, ellos decían, no estamos trabajando por toda la gente, ¿no? Queremos el progreso de todos. En realidad quieren el progreso del señor Harold Lora y de otros como él que tienen la plata y el capital necesario para fabricar o construir un edificio, ¿no es cierto? El 90% de la población de La Paz, que el 95% de la población de La Paz no tiene plata para hacer un edificio, pues menos, ni siquiera tiene plata para comprarse un departamento. Entonces, obviamente que no están viendo o trabajando en función de todos, ¿no es cierto? Más bien están trabajando en función de pequeños grupos de nuevos inversores. Entonces lo que se tendría que hacer como políticos debería ser hablar con este señor Harold Lora, por ejemplo, u otros como él, que tienen dinero, que tienen capital y que quieren invertir, y decirles, invierta en algo productivo. ¿Cuánta gente hay, digo yo,
que tiene ganas de hacer algo, quiere poner una empresa, porque ha estudiado diseño gráfico, por ejemplo, quiere tener su empresita de diseño gráfico, ¿no? Pero no tiene plata para comenzar, ¿no es cierto? Porque tiene que comprar computadoras, equipos, ¿no es cierto? Tiene que tener una oficina, etcétera, ¿no es cierto? Cosas. Y necesita un poquito de capital para iniciar, ¿no es cierto? ¿Cómo no poder, cómo no puede ser que esta gente que tiene capital no puede ayudar a esas inversiones, a esos emprendimientos, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, los políticos municipales, los del consejo municipal, el alcalde, etcétera, ahí tiene que estar su trabajo. Ellos son los que tienen que hacer esa gestión, ¿no es cierto? Tienen que ir a hablar con esta gente que quiere invertir, decirle, señor, no invierta en construcciones, no haga construcciones, ahorita no hay tanta demanda para construcciones, ¿no es cierto? Invierta en esto otro, es más peligroso, puede que no retorne su inversión, hay un riesgo evidentemente, pero vea que si esto sale, si todo esto va bien, usted está promoviendo la economía de toda la ciudad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar a hablar con los empresarios, ¿no? O con esta gente que tiene capitales, ¿no? Tiene que haber una relación, ¿no es cierto? Este que ha podido obtener capital. El capital no es malo. La plata nunca es mala, no es mala ni buena. La plata es plata, ¿no es cierto? El que puede ser malo o bueno es el dueño de esa plata, ¿no es cierto? Entonces hay que hablar con ese señor y decirle, vea, hay esta posibilidad y sería mejor que usted ayude a emprendedores, pequeños empresarios, una persona que quiere poner un restaurante, una peluquería, lo que sea, ¿no es cierto? Quieren empezar a generar algo de dinero y mejor aún si pueden hacerlo, poner una fábrica de algo, poner una fábrica de textiles, de alimentos, etcétera, ¿no? Mejor, mucho mejor, ¿no? Entonces, y en eso tienen que trabajar, y no esto no es solamente del municipio de La Paz, es del Alto también, ¿no es cierto? En realidad está pasando por lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso se debería promover y promover ahora, ¿en qué sentido promover a este señor que ponga una empresa? En un sentido social, ¿no es cierto? Porque la idea no es que él se llene de plata, esa no es la idea. La idea es que esa plata se pueda invertir y esa inversión retorne a todos, no a él solo, ¿no es cierto? Eso es la base sería la base del entendimiento, cómo entenderíamos la economía, ¿no es cierto? Y en ese sentido se tendría que trabajar. Bueno, esperemos que en algún rato llegue esa posibilidad, ¿no es cierto? Y mientras tanto, seguiremos aquí criticando lo que se hace mal y aplaudiendo lo que se hace bien. Bueno, nos vemos mañana. Chau, chau.